Actualmente me atrevo a afirmar que no hay ningún encuentro, congreso o reunión de la iglesia en donde no exista un rubro dedicado al tema de la gente joven, ¿no? De cómo acercar la fe a las nuevas generaciones. Y me parece muy bien que eso esté muy presente. ¿Por qué? Porque ellos son el futuro, ¿sí? O incluso ya en este momento, pues parte, ¿no? Es presente y futuro que coincide en ellos y en el potencial que pueden desarrollar. Entonces, de entrada, decir que eso está perfecto. Pero el problema que yo veo y lo que vamos a estar tratando en este tema es que a lo mejor pues ya nos hemos acostumbrado a poner en el orden del día el tema de la gente joven, los itinerarios de formación, cómo ser más cercanos, y puede que esté ahí, pero que se quede únicamente como un punto de rutina y no como un punto de partida para hacer las modificaciones, los ajustes que se necesitan en el terreno de la práctica. Estoy de acuerdo en que primero se tiene que hacer un estudio, ver las causas detrás de por qué la gente joven, no digo todos, hay muy buenos resultados en diferentes grupos y espacios de la iglesia, pero todavía hay muchos que pudiendo estar bien, todavía no lo alcanzan. Entonces, estoy de acuerdo que tenemos que buscar las causas de por qué se alejan, por qué no permanecen, por qué no hay conexión. Hoy de acuerdo, pero no solo hay que quedarnos en la crítica, no solamente hay que quedarnos en el diagnóstico. Yo creo que lo más importante es, una vez que yo ubico qué es lo que está fallando y que soy sincero frente a esa realidad, porque aquí también hay un tema, ¿no? Muchas veces nos puede pasar, a mí particularmente no me ha sucedido por cuestión de personalidad, pero siempre estoy alerta porque me puede llegar a pasar en algún momento y es el de aferrarme a que las cosas están bien, a que las cosas están caminando, cuando objetivamente no lo están. O sea, hay personas que están convencidas que son el puntero, la avanzada más importante de la iglesia y resulta que pues no tienen vocaciones, no tienen perspectiva de futuro, pero asumen este liderazgo autodeclarado que no les lleva a nada, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que ser sinceros, hay que ver las causas, pero sobre todo encontrar el cómo responder a esa problemática, a ese síntoma, a ese reto, a esa causa, vuelvo a decir, que se puede estar presentando. Entonces, hoy vamos a responder, pues a la luz de todo esto, a una pregunta guía que nos va a servir pues para desarrollar los 4 puntos que pueden ver ustedes en el esquema. Y es, ¿por qué se alejan los jóvenes de la iglesia? Podríamos decir que esta es la pregunta del millón y muy probablemente la que todos nos hemos hecho varias veces durante los últimos años. Incluso los que, como yo, aún entramos en la categoría de jóvenes adultos, pues también nos hacemos esta pregunta para los que vienen detrás de nosotros. Y como digo, está bien hacerla, está bien mirarla de frente sin andar ocultando pues que estamos ante una dificultad porque el relevo generacional está un tanto cuanto en crisis, pero si se dan cuenta en el esquema, por un lado vamos a hablar de la causa, pero puse incluso con énfasis en la letra la respuesta a esa causa, a esa problemática, porque como digo, lo importante es, ya ubiqué el problema, ahora cómo lo resuelvo. Y aquí, al final de cada párrafo, de cada punto, viene en lo concreto, pues una serie de claves, una serie de consejos prácticos que a mí me ha tocado ver que funciona, que resulta y que ustedes pueden ampliar en los comentarios o plantear alguna otra idea de tal manera que quien entre en contacto con este tipo de temas pues pueda llevarse puntos concretos para que los trabaje en el espacio educativo de la Iglesia Católica en el que se encuentre, ¿no? Porque obviamente este canal, por su temática, pues está pensada para espacios educativos, ¿no? Como puede ser un grupo juvenil, un colegio, una universidad, un grupo de voluntariado y que, bueno, se puedan llevar, como digo, puntos prácticos. Entonces, comenzamos. ¿Por qué se alejan los jóvenes de la iglesia?
pues hay una cantidad bastante amplia de causas, ¿no? Hay formas de explicar pues, este fenómeno, pero aquí nos vamos a quedar únicamente en cuatro. Y la primera viene de ofrecerles o por ofrecerles lo que ya está en otros lados. A ver, aquí tenemos que ser muy claros en este sentido. La iglesia debe redescubrir su aporte original, lo que la distingue de cualquier otra realidad o espacio en la sociedad. Porque cuando ofrecemos lo que ya está en otros lados, pues vamos a hacer el ridículo, porque en esos otros lados hay mayor presupuesto, mayores posibilidades, porque pues están especializados en eso. En cambio, cuando nosotros perdemos nuestra huella original, pues no presentamos algo significativo que por sí solo resulte valioso para las personas de hoy. Y ese es el principal problema que estamos viendo. Pongo un ejemplo. Si la iglesia ofrece un retiro, pero en el retiro se encuentran con más ruido del que habitualmente te encontrarías un fin de semana yendo a una fiesta, a un antro o similares, pues no es que la fiesta sea algo malo, no, la música es una maravilla, ya lo decía Nietzsche, la vida sin la música sería un error, pero lo que estoy tratando de decir es, bueno, primero que música y ruido no es lo mismo, ¿no? Empezando por ahí. Pero en segundo lugar, si en el retiro hay todo menos lo propio de un retiro, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo les va a resultar atractivo? ¿Cómo va a responder a esa búsqueda profunda? Porque eso sí está comprobado. La gente joven, sí, de mi edad, bueno, yo soy joven adulto, pero de mi edad para abajo, todos en algún momento hemos estado buscando algo más. Pero la propuesta de la iglesia tiene que responder a ese algo más en vez de responder a ese algo menos. Entonces, si en el retiro hay todo menos silencio, si en el retiro hay todo menos momentos libres de oración en la capilla, si en el retiro hay de todo menos una lección divina, si en el retiro hay de todo menos pláticas profundas, pues entonces, ¿qué queda del retiro? Y con esto no estoy diciendo que haya que ser unos amargados o unos rígidos, por supuesto que no. O sea, yo no tengo inconveniente en que después de que se organice un retiro hay una fiesta, digamos, de cierre o se puedan ir a cenar a algún lado con el grupo. Eso está perfecto, pero como cierre o como apertura, pero que el núcleo ofrezca esa posibilidad de estar contigo mismo que no encontrarías en otro lado. Y es que la iglesia tiene espacios incluso físicos para hacer esto. Por ejemplo, en España se está dando, y yo creo que eso es una iniciativa excelente, en el verano muchos monasterios, sí, que además tienen gran valor arquitectónico, abren sus puertas, sí, para personas, sobre todo jóvenes, que quieran estar una semana, 3, 4 días, y entonces descubren lo que ahí se vive. Claro, no es simplemente para alguien que quiera ser monje, ¿no? Nosotros como laicos que ya hemos decidido que lo nuestro es estar en el mundo, en la sociedad, con esas experiencias no es para que necesariamente nos quedemos ahí. Habrá quien descubra que es lo suyo y está excelente. Pero la gran mayoría, sí, ahí puede darse cuenta de algo que luego traslada a su trabajo, a su familia, a su país. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienen éxito estas iniciativas? Pues porque están ofreciendo algo diferente, alternativo y original. Y eso es bien importante que se entienda. O sea, el retiro no puede, no encaja la palabra retiro en un espacio donde no haces otra cosa más que dinámicas de integración. O sea, eso no es un retiro. Eso es un espacio de integración que bajo ciertas metodologías en la línea de la psicología laboral, de la integración de equipos de trabajo, utilizan y que es muy válido y que puede llegar a funcionar en algunos espacios, pero no le llame retiro porque es otro tipo de mecánica, ¿sí? Entonces, creo que en este sentido muchos se alejan porque no encuentran respuesta a ese algo más, sino un copiar y pegar de lo que ya se ofrece en otros lados. Repito,
Lo original de la iglesia no es lo tétrico, lo original de la iglesia no es lo triste, sino que sea un espacio de buen humor, pero con esos elementos que no vas a encontrar en cualquier lado y que te van a permitir ver, ah, mira, me llevé algo de ese espacio, me di cuenta de esto otro, aprendí a convivir conmigo mismo, vi que tengo este potencial que por miedo, por presión social, no he descubierto. Me di cuenta que Dios no está en contra de la razón, ¿sí? Ese tipo de convicciones son las que toca ofrecer. ¿Y el cómo? ¿De qué manera? Pues siendo nosotros mismos, ¿sí? En un espacio sí agradable, que los tenemos, no sé, en el campo, en la montaña, en muchos espacios que la iglesia tiene a lo largo y ancho del mundo. Y está muy bien que sean espacios bien organizados, bien construidos, pero que en esos espacios haya lo que de ordinario no hay, porque entonces ahí surge la novedad y por ser novedad, pues va abriendo camino en la persona que lo está aprovechando o que está conociendo ese espacio, porque está claro que si quisieran otra cosa, pues lo buscarían en otro tipo de actividades. Entonces, a mí me parece muy valioso que la iglesia, por ejemplo, impulse opciones como el Camino de Santiago. Eso me parece perfecto porque es lo propio, las peregrinaciones, las rutas. Eso es algo, por ejemplo, si yo salgo a dar una caminata sin fe, no voy a tener el mismo panorama que si la hago con una guía donde no es simplemente llegar a Santiago de Compostela, sino llegar al lugar de la tumba del apóstol, con todas las variantes y la profundidad histórica que eso significa. Entonces, creo que llegó el momento de un sano orgullo, ¿sí? Un sano orgullo, quiero recalcar, de lo que somos, de lo que tenemos en nuestro patrimonio, claro, también innovando, pero conservando la esencia para no, repito, hacer el ridículo de un copiar y pegar que no responde a lo que realmente las personas, en este caso la gente joven, está buscando. A mí me ha tocado, y la verdad es que valoro mucho cuando me ha sucedido eso, ir a algún lugar, ¿no? Propiamente de la iglesia y que por su arquitectura el que me acompaña es ateo o atea, y al estar ahí te dicen, fíjate que aunque no creo, siento algo, aunque no creo, descubro esto. ¿Por qué? Porque tiene un ambiente diferente a lo que ve y que también sirve para comunicar lo propio. Entonces, creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Así que el primer punto queda así. ¿Por qué se alejan los jóvenes de la iglesia? Por ofrecerles lo que ya está en otros lados. Por esta razón, ahí viene la propuesta, toca redescubrir lo propio de la iglesia, como por ejemplo el silencio, como por ejemplo un curso con los contenidos profundos del patrimonio, por ejemplo, bueno, perdón por la redundancia, el pensamiento de los padres de la iglesia. O sea, tú te armas un curso de San Agustín y te va a ayudar para la vida del más allá y para la del más acá. Y eso es lo propio y eso llama muchísimo la atención. O díganme ustedes si conocen a alguien que haya decidido casarse o que haya decidido hacerse sacerdote por una dinámica de integración llenando papelitos toda la tarde. Yo les garantizo que eso no convence a nadie, ¿sí? Si acaso te convence, pero para no volver. En cambio, cuando hay lo propio, que puede ser también una experiencia de voluntariado, pero como aclaré más adelante, sí voluntariado, pero que se entienda que surge de los momentos de silencio, de oración y de entrar también en contacto contigo mismo, ¿no? Para enfrentar todos estos retos de salud mental, de sentido, de razones para levantarte cada día, pues que muchas veces están presentes en nuestra sociedad. Entonces, la causa de por qué se alejan, sin duda, en gran medida es porque se ofrece lo mismo que en otros lados. ¿Cuál es la solución? Lo propio, ¿sí? Porque en lo propio se descubre la novedad y nuevas, valga la redundancia otra vez, herramientas para poder ir adelante. Y también lo menciono por un ejemplo que les quiero poner. Esto también aplica
cuando un grupo de promoción vocacional decide estar en redes sociales. A mí me parece excelente y totalmente necesario que estén en redes sociales, porque pues es el lugar en donde la gente joven que anda viendo cómo es la iglesia, o si alguien quiere entrar a una congregación, lo más probable es que se meta a redes sociales a ver si tiene un perfil. Eso está perfecto y me da muchísimo gusto que un número creciente de institutos, de congregaciones y demás estén en redes sociales. Pero incluso en redes sociales deben manejar un contenido bien diseñado, porque la calidad es importante, pero también un contenido con brillo propio y con un estilo que no se vea fingido. El otro día, precisamente, estaba yo metiéndome pues a diferentes perfiles para preparar pues esta charla y me encontré con uno que no me convenció porque vi cosas como esta. Era pues una religiosa mayor, eso es una maravilla, que se sumen, obviamente jamás el problema es la edad, sino lo que voy a decir. Era una religiosa mayor, pero hablando como si tuviera 50 años menos y dices, no, o sea, ella tiene que hablar desde su sabiduría. O sea, las personas de la tercera edad tienen sabiduría. Entonces yo decía, qué mal que se ponga a hablar así, usaba un lenguaje que ni siquiera yo a esta edad lo utilizo, ¿no? Entonces, no espero que sea un lenguaje rebuscadamente piadoso, muy formal, pero digamos que no se veía en su ambiente, ¿no? Incluso ponía un énfasis, un ánimo que no se veía natural. Yo utilizaba expresiones coloquiales que verías en una persona de bachillerato y dices, no, qué bueno que esté en el perfil, pero que sea acorde a su edad, porque si te pones a tratar de hablar fuera de tu edad, pues la gente joven tiene un como radar, porque eso sí lo tienen, y se pueden dar cuenta si lo que ahí se ve es auténtico o entonces ya se entró en lo de las apariencias, en lo de forzar un lenguaje. No, estoy seguro que lo hizo con la mejor de las intenciones, estoy seguro que así la asesoraron, pero no va por ahí. Entonces sí que es muy importante que incluso en esta presencia virtual cuidemos la calidad, pero también la originalidad de lo que se está haciendo. Porque a mí me habría encantado escuchar su historia con tantos años de camino, eso es una maravilla, en vez de ver pues que casi casi era un guión con muy buena intención, pero totalmente fuera de su edad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ya lo tenemos claro como sugerencia, como propuesta en el punto 1. Segunda causa por la que pues los jóvenes se alejan de la iglesia. Y esta segunda causa es por recibir un trato infantil. ¿A qué le llamo un trato infantil? Si te están llegando, por ejemplo, no es el único sector, pero sí es uno de los que llega, pues un grupo de universitarios y tú les pones a hacer cosas que está muy bien en un grupo de preparación de primera comunión, de tercero de primaria, pero tú quieres que esa misma metodología se la apliques a universitarios que están pensando si van a conseguir trabajo o no, que se están cuestionando si eligieron bien su carrera, que andan viendo pues si se va a formalizar algo o no más adelante con su novia, que tienen también una serie de alternativas, que muchas veces por la realidad social pueden tener algunas situaciones familiares complicadas. Y estás frente a todo esto que no es necesariamente negativo, pero sí es una vida en construcción, y les estás ofreciendo algo que ya fue, pues eso genera un trato infantil. Y lógicamente, pues no se van a sentir comprendidos y se irán, como yo también me iría si se me presentara una situación así. Por esta razón, toca tomar en cuenta su edad y momento. Yo entiendo, por muy universitario que seas, también puedes bromear, pero hasta para bromear se tiene que dar un elemento que se llama naturalidad en el trato. Las cuestiones que se tratan de forzar no llevan a nada, ¿sí? Y generan
ese trato infantil en donde estamos perdiendo a gente que pudiera aportar mucho a la iglesia y a la sociedad si se le dieran las herramientas adecuadas, como puede ser un libro, como puede ser un congreso, o como puede ser una mera conversación, pero una conversación donde el que de parte de la iglesia hable, pues tenga camino recorrido para poder orientar. Yo la verdad es que eso sí lo agradezco mucho, que nunca me ha faltado una referencia así en la iglesia, pero quisiera que esa referencia adulta de gente que ha recorrido, que ha creado cosas, que además lo vive y lo vive bien en medio de las dificultades, claro, que somos humanos, ¿no? Que esa referencia también las tengan otros. Entonces, si de pronto es, no sé, un encuentro para universitarios, pero yo lleno la pared de caricaturas de los fundadores y el fundador en caricatura, pues en un jardín de niños está excelente, pero entre universitarios estaré fuera de contexto, fuera del ámbito de lo que se espera. Y este trato infantil también echa a perder la formación. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que si les damos un contenido de los profundos, decía yo, de San Agustín, por ejemplo, de Edith Stein, pues se van a aburrir y entonces los subestimamos por este trato infantil y les damos migajas cuando se pudiera dar una comida muy completa, ¿no? Usando el sentido figurado para decir que muchas veces pensamos que les aburriría una plática sobre San Agustín y no nos damos cuenta qué es lo que están buscando, incluso inconscientemente. Entonces, hay que evitar el trato infantil. Tampoco se trata, ¿verdad?, de generar un ambiente serio donde no puedan expresar sus ideas. Nada de eso, que lo expresen precisamente, pero que la persona que acompañe este proceso, pues realmente comprenda, pues que en este caso ya no son niños, que han pasado por situaciones muy fuertes en la vida, que incluso han experimentado más cosas que el propio monitor o que el propio acompañante, y eso pues no es que el monitor tenga que pasar por lo mismo que pasaron ellos, lógicamente, pero sí lo tiene que considerar en su planeación para generar pues un modelo de pastoral que sea realista, que esté como aprendizaje situado y no al margen de lo que van viviendo en su familia, en su trabajo y en las preguntas que son muy válidas y que es necesario desarrollar y potenciar. Bueno, esa es una segunda causa con su respectiva respuesta, que sería tomar en cuenta su edad, momento y lanzarles contenidos profundos sin pensar que porque son profundos no los van a comprender. Si se tiene el lenguaje adecuado, si se conoce el contexto en el que viven y en el que se desarrollan, lo podrán explicar y ellos lo podrán entender y engancharse en el buen sentido, con ganas de que les sigan platicando y que les sigan enseñando y que les sigan mostrando otra forma de ver la vida. ¿Por qué, por ejemplo, ha tenido tanto éxito comunidades como Yeso Comunio? Que por cierto yo agradezco muchísimo los videos que periódicamente suben de su fundadora, de la madre Verónica. A mí me han ayudado en lo personal. ¿Y por qué me ayudan en lo personal? Pues porque toca temas de la realidad, temas que yo he experimentado en primera persona. No hay infantilismo, sino un verdadero enfoque de fe y al mismo tiempo de realidad, porque una cosa no está peleada con la otra. Métanse al canal, vean a qué me refiero y eso sería el ejemplo para dar respuesta a este reto. Tienen éxito porque conocen el contexto de la gente joven. Tienen éxito porque presentan una visión madura de la realidad y no se quedan en falta de profundidad, o sea, no se quedan en la superficie y te citan padres de la iglesia, obviamente con ejemplos normales de cada día, y entonces se logra esa combinación perfecta entre profundidad y realidad diaria, ¿no? Bien. Luego tenemos una tercera causa, esta pues yo sí creo que está muy arraigada, que nos ha dividido mucho y justamente ese es el problema, que nos divide y entonces, claro, pues un grupo dividido no atrae, no propone, no lanza. Entonces hay que irlo superando. La tercera causa por la que se alejan los jóvenes de la iglesia o que no concretan una vocación en específico es por presentarles cuadros ideológicos. Esto es muy triste. Cuando, por ejemplo, en vez de presentar a Jesús, presentamos un mensaje sociológico.
¿sí? O esas veces que me ha tocado escuchar y que me parece terrible, cuando una institución católica dice, yo solo doy el servicio, pero ya no hablo de Jesús para no incomodar a personas que no comparten la fe. Esto es terrible, o sea, el servicio, lógicamente, dáselos a todos, o sea, eso es de sentido común. La Madre Teresa de Calcuta atendía a todo tipo de personas sin importar su religión y así debe de ser, pero no por eso dejaba de presentar los valores propios de la institución. Entonces, cuando hay ideología, no está Jesús. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la ideología? Pues esto tiene que ver con sustituir a Jesús por ciertas opiniones de tipo personal de quien está al frente del grupo. Vamos a poner tres ejemplos de esta cuestión ideológica. Primer ejemplo, los que anteponen y generan una especie de antónimo o de tesis, de antitesis, ¿no? O antítesis entre los que dicen o ayudar a los más pobres o cuidar la celebración. Oye, es que no están peleadas las dos cosas, o sea, tú puedes cuidar la celebración, y estoy hablando del rito ordinario, tú lo puedes cuidar y eso no está peleado con que ayudes a los más pobres. O sea, ¿por qué tendrías que deteriorar la celebración, las velas, por decir algo, o la música, tomando como pretexto a personas, sí, necesitadas, pero que lo que necesitan no es que no prendan la vela, lo que necesitan es alimentos, educación, oportunidades? Entonces, cuando de pronto, pues, se aparece alguien todo desestructurado y creyendo que con eso promueve el respeto a los más necesitados, pues en realidad se está promoviendo a sí mismo. Entonces, ahí eso es una cuestión ideológica. A ver, la celebración hay que cuidarla, por supuesto, si es una comunidad de escasos recursos, hasta donde la comunidad pueda, pero yo les voy a decir algo. En comunidades de escasos recursos yo he visto un verdadero respeto a la celebración. Entonces, no es una cuestión entre o ayudo a los necesitados o cuido la celebración. Hago las dos cosas, me tocan las dos cosas, porque si no, ahí empieza un cuadro de tipo ideológico donde pues ya pueden entrar incluso traumas que se traigan, heridas que no están atendidas, y claro, se va generando agua y aceite de algo que no tiene por qué verse como contraposición. Y esto pues hay que irlo trabajando y hay que irlo superando, ¿no? Segundo, el ejemplo que puse. Damos el servicio, pero de forma anónima, no decimos que somos católicos para no incomodar. Eso es ideología pura, porque no se puede ser católico y al mismo tiempo olvidar que Jesús habló de evangelizar. Evangelizar no es condicionar servicios, el servicio se le tiene que dar a todo mundo. Lo que hablo es de que no por un falso respeto a la diversidad se te va a olvidar que parte de la diversidad es que tú propongas en lo que crees. Entonces, eso es un segundo punto que también pues es ideología. Y el tercero, las personas que yo digo, bueno, no entiendo por qué, pero que son felices estando en la iglesia, pero rechazando lo que enseña la iglesia. Y eso es algo que yo nunca voy a entender. Por supuesto que hay puntos que tocan ser desarrollados teológicamente, que surgen nuevas cuestiones, por ejemplo, en el campo de la bioética, y eso implica una nueva reflexión. Eso, desde luego, está bien. Pero las personas que entran en la iglesia, pero que no están de acuerdo con la esencia de la iglesia, pues eso genera una deriva. Pues obviamente nadie va a dar la vida en una vocación basada en estoy, pero no estoy. Entonces, en este sentido, es que pues la gente joven lo detecta y dice, bueno, aquí hay algo que no me cuadra. Por supuesto, en la iglesia hay cuestiones opinables y las que no son opinables. ¿Qué si es opinable? Bueno, la fecha de Semana Santa puede ser opinable, ¿no? Se calcula con la luna, el calendario, pero digamos, puede ser opinable. Pero la resurrección de Jesús no es opinable. O sea, o aceptas o aceptas la resurrección o no la aceptas. Y si la aceptas, estás dentro, y si no la aceptas, sigues siendo una persona valiosa. Dios verá la manera de llegar a ti, pero no puedes pretender que se rechace la resurrección, ¿no? Entonces, estas cuestiones, sí, pues muchas veces cuando no se está
unido en lo esencial, pues aparecen estas cuestiones. Entonces, pues si soy parte de la iglesia, acepto lo que enseña la iglesia. Esto no implica, repito, que no haya temas pendientes, los hay y se tienen que trabajar, pero yo hablo de lo que ya está más que claro y que pues muchas veces se vuelve a como el rebelde sin causa. Sí, necesitamos una sana rebeldía, pero una rebeldía de los valores, una rebeldía de la evangelización, una rebeldía de la transformación social, o más que rebeldía, verdaderos reformadores, ¿no? Que han sido, por ejemplo, los fundadores que han llevado una vida ejemplar. Entonces, esto aleja. ¿Por qué? Porque les presentas cuadros ideológicos. Y es que los ideólogos atraen ideólogos. Los activistas atraen activistas. Las posturas frustradas atraen personas frustradas. En cambio, esto es bien importante, el que vive la fe atrae a personas con fe. Digo, igual hay que cuidar, pues que vayan entrando, ¿no? Sobre todo en los seminarios y demás, pues tengan las aptitudes necesarias. Pero lo que trato de decir es que si estoy en la iglesia, pero me olvido de Jesús, no tiene ningún sentido que esté en ella. Entonces, ¿por qué se alejan? Tercer punto, por presentarles cuadros ideológicos. Por esta razón hay que volver a Jesús. ¿Y qué significa volver a Jesús? Pues recordar que hacemos cosas, pero porque descubrimos a Jesús en esos campos apostólicos. ¿Por qué educamos? Porque Jesús educó, formó a los discípulos. ¿Por qué estamos en hospitales? Porque Jesús se preocupó por los enfermos. No estamos simplemente por una actividad, somos actividad y mucho más, ¿sí? Decía Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Un grande, ¿sí? Que el apostolado era el desbordamiento de la contemplación, o sea, cuido mi relación con Dios y llega a tal punto que ya no cabe dentro de mí, se sale de mí y se sale en forma de obras, en forma de proyectos significativos. Y por eso es también importante, pues, tener un apostolado, porque de otra manera, si no tengo un aporte, si todo me lo guardo para mí, pues puedo caer en la ideología y en una privatización de la fe. Entonces, esto es bien importante, ¿sí? No contraponer, no contrapuntear, sino ir en esta, sí, evolución, en la forma de ir respondiendo, ¿no? A las nuevas preguntas, al desarrollo tecnológico, pero recordando que si Jesús no está en el centro, se vuelve ideología. Y entonces aparecen lecturas de la realidad que no son en clave de fe. ¿Sí? Incluso, y esto es muy interesante, cuando surgió toda esta cuestión de la teología de la liberación, que luego en muchos aspectos se volvió teología de la secularización hacia adentro, cuando el cardenal Ratzinger abordó la cuestión, hasta la fecha hay quien dice que acabó de un plumazo con la teología de la liberación, pero si uno lee la declaración, ¿sí? Abajo pondré el link en los comentarios, si uno la lee, no si se queda en lo que cuentan de la declaración, no, no. Cuando uno la lee, se puede dar cuenta que el cardenal Ratzinger no quitó todo lo de la teología de la liberación. Incluso empieza diciendo que Dios nos libera, pero que hay que saber reconocer cuál es el camino más adecuado para liberar, porque muchos con la idea de liberar han esclavizado. Entonces, aún en esos puntos hay que saber cuál es el camino adecuado. Lo que el cardenal Ratzinger en aquel momento decía era sí liberar, sí hacer justicia, sí promover la dignidad humana, pero no desde las claves marxistas, sino desde la lectura que da la fe y lo que la doctrina social de la Iglesia, que es un contenido impresionantemente bueno, realista, aterrizado, nos da. Entonces eso es importante porque cuando la gente joven entra y ve pues que tú promueves una cosa pero no te la terminas de creer o relativizas todo, ¿sí? Pues entonces ahí se va volviendo todo muy trivial y dicen, no, pues aquí no vale la pena, porque pues para dedicarme a una actividad no hace falta que entre un movimiento, que entre una institución religiosa, pues simplemente yo sigo con lo mío y ya está. Entonces, bueno, con esto cerramos el punto 3. Ahora, otra cosa que aleja y es por ser solamente animadores.
Por esta razón, y sería la alternativa, la solución, volvernos formadores. Esto ya lo hemos tocado en muchos otros videos. Es muy importante animar, eso estoy de acuerdo, pero si yo te animo y nada más te animo, el problema de eso es que el ánimo viene y va, porque es una serie de sustancias químicas ordenadas por nuestro cerebro. Entonces, una persona animada no es lo mismo que una persona formada, ¿sí? Y últimamente nos hemos dedicado a animar, incluso en nuestro timbre de voz, con una sonrisa que a veces es medio extraña, ¿no? Digo, sonreír es bueno, pero cuando es fingido, no. Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un católico animado y un católico formado? Bueno, pues que el católico animado va a ser temporal y el católico formado va a ser permanente. ¿Por qué digo esto? Porque el ánimo viene y va, pero la voluntad, más allá del sentimiento, permanece. O sea, el sentimiento es importante, pero no es lo único. Entonces, no se trata de andar palmas al aire simplemente, sino de formar a la persona, ¿sí? Y formar a la persona implica que los que estamos al frente de algún grupo, de escuela, de universidad, alguna materia, o los que están en un grupo juvenil, en el voluntariado, implica que nos formemos. Y ese es el detalle, que muchas veces el que forma no está formado. Y como solo está animado, pues no logra que haya un verdadero preguntarse qué voy a hacer, hacia dónde quiero ir. Entonces, es bien importante, para no alejar a los jóvenes, que nos demos cuenta, pues que ellos no buscan que los imitemos, ellos buscan que nosotros, desde nuestro camino recorrido, les ayudemos. Y recordar que todas estas propuestas para responder al problema no son lavado de cerebro, eso jamás, eso nunca, porque Jesús no lavó cerebros. Lo que sí nos toca es proponer. Y yo les aseguro que si se cuida esto, habrá muchas personas, mucha gente joven, como ya está sucediendo en otros países, en otros espacios, que libremente, porque es importante que esto sea libre, no somos una secta, sino una comunidad libre, donde, claro, una vez que aceptas, pues claro, por supuesto que responsabilidades, ¿no? Lo que veíamos en el punto 3. Pero yo creo que si cuidamos estas cosas, dejaremos que Jesús ocupe el primer lugar. Y si dejamos que ocupe el primer lugar, muchísimos van a llegar y se van a quedar, porque nosotros habremos favorecido las condiciones, eso sí, pero Él tendrá la última palabra. Es verdad, Él podría prescindir de nosotros y entrar directamente y resolverlo todo en 5 minutos, pero no lo ha querido así. Ha querido contar con nosotros. Entonces, hay una responsabilidad, hay un rol que jugar aquí, hacerlo disfrutando también de nuestra tarea, de buen humor, ¿sí? Pero viendo, pues, estas causas, ¿no? Y repito, no es una cuestión de rígidos o de relativistas. Tanto la rigidez como el relativismo no nos van a llevar a nada. Esto es una cuestión de lo que yo he recibido, que otros tengan la posibilidad de recibirlo y así sucesivamente.